esta probablemente sea una de las preguntas más difíciles de responder. Y es que desafortunadamente los abogados hoy en día tenemos muy mala fama, consecuencia de las malas obras de aquellos malos profesionistas o inclusive impostores que traicionaron la confianza que su cliente depositó en ellos. Sin embargo, en el momento en el que se te presenta ese problema legal, tú tienes que tomar la decisión rápido y correctamente para así salvaguardar tu bienestar, el de tu familia y el de tu patrimonio. Elegir esa persona a la que le vas a entregar la tranquilidad, la paz e inclusive la salud de tu familia no es algo sencillo. Tienes que tener en cuenta que es como elegir a un médico, pero no te preocupes. El día de hoy te voy a ayudar a identificar aquellos puntos clave que tienes que tomar en cuenta al momento de elegir a tu abogado. Como ya te había mencionado, existen sujetos que se dedican a defraudar a la gente, haciéndose pasar por profesionistas, cuando en realidad no lo son. Es por ello que tú debes de verificar y cerciorarte de que aquella persona que tú elijas como tu abogado efectivamente es un licenciado en Derecho. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Pues vas a verificar que su cédula esté inscrita en la Dirección General de Profesiones. Esto lo puedes verificar fácilmente mediante internet. Pídele su nombre completo y su cédula profesional, para que así tú puedas cerciorarte que efectivamente es un licenciado en Derecho. Tienes que elegir a un abogado que se encuentre dentro de la localidad de donde es tu asunto. Es decir, si tú quieres pedir una pensión alimenticia para un niño que vive en el estado de Quintana Roo, entonces tienes que contratar a un abogado que se encuentre dentro del estado de Quintana Roo. Porque si tú eliges a uno que se encuentre, por ejemplo, en Yucatán o en Campeche, tú vas a tener que pagar los gastos de los viáticos de traslado del abogado, ya sea para las audiencias o para cualquier otro asunto. Entonces ahí se incrementaría el gasto que tú harías para la resolución de este problema. El derecho se divide en diversas materias, por ejemplo, la penal, la familiar, la civil, la mercantil, la fiscal. Entonces, tú tienes que ubicar a cuál de estas materias pertenece tu asunto. Por ejemplo, un divorcio. El divorcio pertenece a la materia familiar. Entonces, al momento en el que tú elijas un abogado, tienes que elegir aquel que se dedique a derecho familiar. Si tu asunto es penal, tienes que elegir un abogado penalista. Entonces, tú tendrías mejores resultados si contratas a un abogado penalista para resolver un asunto penal. Es por ello que al momento de elegir a tu abogado, debes ubicar primero que nada en cuál de estas materias se encuentra tu asunto. Y llegamos al punto que probablemente sea el que más te interese, el del dinero. ¿Cuánto te va a cobrar? ¿En cuánto te va a salir que te resuelvan ese asunto? Este es un punto muy importante porque tu abogado debe ser muy claro al momento del cobro de sus honorarios y del gasto que genere tu juicio. Pero recuerda que no siempre lo barato sale caro. Muy probablemente aquel que te cobre más barato no sea el mismo que va a resolver tu asunto. Es por ello que debes elegir bien para que no pagues doble. Y ahora sí, el punto que yo considero que es el más importante, no solamente al momento de elegir un profesionista del derecho, sino de elegir cualquier persona que te vaya a ayudar en cualquier aspecto de tu vida. Es algo que tú sientes. Aquel abogado que tú visites debe inspirarte confianza no solamente de que va a resolver tu asunto, sino de que va a ser honesto y leal contigo. Además, tiene que ser una persona responsable y respetuosa, no solamente contigo, sino inclusive con las demás partes,
porque es esa persona a la que le vas a entregar todo, a la que le vas a entregar tu tranquilidad, tu paz mental e inclusive hasta tu salud. Espero que estos puntos te hayan servido y te sugiero que si tú encuentras aquel abogado honesto, leal, responsable y respetuoso, no lo sueltes. Así como tienes a tu doctor de cabecera, debes tener a tu abogado de cabecera. Soy Yun Saucedo, tu abogada en casa.